días a todos. Primero de todo, bueno, pues agradecer la presentación. Por otro lado, también agradeceros a vosotros la presencia en la sala, ya que hay mucha competencia a esta hora. Bueno, como ha comentado, mi nombre es Carlos Sisdedos, soy el actual CEO y fundador de Magneto Intelligent. En este caso, en este año, vengo como representante de Magneto Intelligent, el cual es una compañía que creé precisamente este año, viendo un poco las carencias en base a mi experiencia en el ámbito privado y público con referencia a cómo se trata la inteligencia, la ciberinteligencia, a la hora de hacer investigaciones en nuestras organizaciones. Bueno, pues decidí dar ese salto y crear una compañía que pudiera dar una respuesta un poco diferente a las acciones que realmente o actualmente podemos encontrar en el mercado, ¿vale? He hecho ya esta introducción. ¿De acuerdo? ¿De qué vamos a hablar? Vamos a hablar de cibercrimen, vamos a hablar del rastreo, cómo podemos perseguir a los cibercriminales. Para situarnos en contexto, vamos a escuchar un pequeño fragmento de un audio. Muy buenas tardes. Le llamo de Banco BBVA, mi nombre es José Luis Romero. Hablo con Bárbara Fernández de Beato. ¿Sí? Muy buenas tardes, Bárbara. Le comento, le estamos llamando del soporte técnico atención al cliente 24 horas porque hemos detectado una serie de incidencias a lo largo de esta tarde en su banca online. ¿Qué ha pasado? Le comento, Bárbara, hemos detectado que se ha iniciado sesión desde un nuevo dispositivo no reconocido ubicado en Marbella, ¿vale? Desde un Xiaomi Redmi Note 10. Nos ha parecido un tanto inusual, ya que usted nos aparece domiciliada en Ponferrada, en León, y su dispositivo es un dispositivo iOS, ¿correcto? El mío es iPhone. ¿Vale? iOS. Simplemente para que hagamos un poco en contexto, ¿de acuerdo? Los cibercriminales, a la hora de atacar a una víctima, en este caso saben dónde vive, saben su nombre, dispositivo, tienen muchísima información sobre ella. Y eso viene un poco con todas las problemáticas que tenemos a la hora de la protección de nuestros datos. Si hacemos si miramos la estadística de cuál ha sido la evolución del cibercrimen con el enfoque actual desde 2011 hasta 2023, estos son datos del Ministerio del Interior, vemos que esto es increciendo. Esto vemos como cada día está aumentando. Y vemos que la metodología actual que estamos utilizando a la hora de hacer frente a este tipo de cibercrimen no está funcionando. De aquí de los delitos cibernéticos, el 90 y pico % son fraudes. Ahora vemos que realmente un poco relacionados al audio que hemos escuchado atrás. Entonces, súper importante tener presente que la metodología actual no está funcionando. Entonces, ¿qué es lo que hacemos cuando pretendemos disminuir esta lacra, este ámbito del cibercrimen? Y tengamos presente un elemento, que aquí simplemente aparecen los datos denunciados. Hay un concepto que se llama cifra negra, en el cual haría que esta cifra realmente fuera el doble. Esa cifra negra son aquellas víctimas, aquellas personas que han sido víctimas de un fraude, pero que no han denunciado por diferentes motivos, reputación, desconocimiento, etc. Para que veamos un poco la verdadera dimensión de la problemática. ¿Qué pasa? Nosotros lo que nos interesa es, vamos a identificar a esos malos, vamos a intentar saber quiénes son. A partir de aquí, ¿qué utilizamos? Utilizamos diferentes tipos de técnicas, metodologías, que lo que nos permiten es rastrear esa huella digital. Esa huella digital son esas miguitas que el malo, cuando está navegando, cuando está interaccionando, cuando está haciendo sus fechorías, va dejando. Y eso es un poco nuestro objetivo, ¿no? De cómo podemos hacer esa recopilación de información, de datos, que nos permita conseguir el número máximo de evidencias, que nos permita pues, ser capaz de hacer esa recolección del máximo de datos para poder hacer esa identificación positiva de ese individuo. Tenemos muchísimas formas de hacer esa recolección de datos. Tenemos metadatos, sabemos un poco toda la información que podemos obtener a partir de proveedores, tenemos todo el tema de reconocimiento, usos, alias, etc., ¿no? Tenemos muchísima información que nos puede permitir hacer esas pequeñas herramientas para conseguir hacer esa consecución, ¿no? De la identificación de esos malos. Hay muchísima información, pero también al ser un foro abierto, ¿de acuerdo? Y estamos ahora
grabando, pues bueno, pues hay algunos tipos de pequeñas técnicas que utilizamos, bueno, pues que no es el foro correcto, ¿no? Pero utilizamos diferentes tipos de técnicas un poquito más especializadas que nos van a aportar, en ese caso, información muy interesante a la hora de poder discernir quiénes son los malos. Principalmente, la principal técnica que utilizamos cuando hacemos este tipo de descubrimiento, ¿vale? Son las técnicas de OSI, ¿no? O la metodología Open Source Intelligence. Aquí, cuando hablamos de Open Source Intelligence, hay algo que realmente es interesante que tenemos que tener presente. Cuando hablamos de Open Source Intelligence, quitémonos de la cabeza todo lo que son herramientas de botón gordo. Olvidémonos de herramientas como tal. Las herramientas como tal solo nos van a dar datos. No nos van a proporcionar ningún tipo de inteligencia, ¿vale? Cuando hablamos de Open Source Intelligence, es la obtención de información en fuentes abiertas para generar inteligencia. La simple extracción de dándole un botón no es inteligencia. Si ahora, por ejemplo, utilizáramos un analista, una herramienta para extraer información de Twitter o de Telegram, sí, tendría de repente de un perfil que tuviera 80 o 90.000 seguidores, podría tener perfectamente, pues descargar las conversaciones, mensajes, multimedia, etc. Pero al final, toda eso es información que acabará en un disco duro y toda esa información hace falta procesarla y trabajarla. Claro, ahí es cuando entra la disgregación de cada uno de esos elementos. Toda esa información que estamos obteniendo en esas investigaciones, tenemos que ser capaces de trabajarlas. Porque a la hora de identificar es muy importante ser conscientes de qué tipo de información estamos analizando. Por ejemplo, porque a nivel de texto, por norma general, la gente lo que suele utilizar únicamente es la persecución, pues, del alias o de palabras clave. Cuando hay algo tan sencillo como sería todo lo que es análisis sintáctico, análisis morfológico de cada una de las comunicaciones, porque puede ser que tengamos un perfil que tenga 4 o 5 alias, que esté interaccionando en diferentes plataformas, diferentes perfiles, ¿vale? Que creamos que son entidades diferentes, pero al hacer un análisis morfosintáctico de sus comunicaciones podemos determinar que es la misma persona. Por lo tanto, el enfoque de la investigación ya cambia. ¿Por qué? Porque ampliamos los vectores de información sobre un perfil al cual estamos investigando. Es por poner un ejemplo. Al igual que el resto de contenido que tenemos que analizar. Tenemos imágenes en el cual podemos hacer reconocimiento facial, extraer metodología de OCR. Muchas veces cuando hacen publicidad de un ataque, pues pueden aparecer capturas de pantalla con información sobreimpresa en las imágenes. Utilizamos técnicas de OCR, algo parecido con vídeos, etc. Al final se trata un poco de tener la capacidad de con cada uno de esos elementos ir obteniendo esos inputs de calidad. Entonces, ¿qué nos encontramos? Nos encontramos también que hemos puesto un ejemplo de un canal. Pero imaginad que tenemos que hacer una investigación de una serie de perfiles, de canales, que tienen 50, 100.000, 200.000 datos. Entonces, toda esa data es imprescindible que trabajemos, porque al final, y como luego veremos, la idea de la charla de hoy es ver cómo podemos hacer esa combinación de inteligencia artificial con técnicas Open Source Intelligence, con Virtual Human y con inteligencia artificial, para que nos facilite en nuestras investigaciones. Por lo tanto, es imprescindible ser consciente de que necesitamos data, y para tener data necesitamos información. Entonces, ¿qué sucede? Con el sistema actual, la problemática que tenemos es que la metodología que estamos utilizando hace que nuestras investigaciones sean lentas a la hora de recopilar esa información y analizarla. Porque al final, como comentaba anteriormente los ponentes anteriores, al final aquí tiene que haber un analista de inteligencia que sea el que sea capaz de analizar esa información y darle contexto. Por lo tanto, necesitamos ser mucho más ágiles. Aquí, si no, somos muy lentos a la hora de procesar la información. Y ahí es donde viene la inteligencia artificial. La inteligencia artificial tiene que ser esa herramienta que nos permita evolucionar, darle velocidad a nuestras investigaciones, para tener la capacidad de ser totalmente proactivos, no únicamente reactivos como somos actualmente. Pero aquí no nos podemos olvidar la figura del analista. El analista es imprescindible. Aquí hemos visto anteriormente el hecho de Open Source Intelligence, generamos inteligencia. La inteligencia no nos la va a dar una máquina. Una máquina nos va a ayudar, como mostramos el ejemplo anterior, nos va a ayudar, pues, a hacer un resumen, a extraer determinada información, pero eso no es inteligencia, esos son datos, más o menos trabajados, pero acaban siendo datos y realmente no nos aporta inteligencia. Y hablando de inteligencia, también hay que tener presente, cuando hablamos de inteligencia artificial, seguramente los puristas aquí de inteligencia artificial me van a matar, pero a grosso modo podemos diferenciar dos tipos de inteligencia artificial. Por un lado tenemos la inteligencia artificial que podríamos llamar de caja negra, la cual tiene una serie de beneficios e inconvenientes, pero nos genera una problemática. Es que estamos hablando de descifrar al ciberdelincuente y nuestro objetivo es llevar delante de la justicia. Si yo quiero llevarlo delante de la justicia, tengo que ser capaz de hacer una obtención de evidencias suficientemente importantes y traceables para que yo pueda presentarlo en un proceso judicial. Si no, no me sirve de nada toda esa información. Por lo tanto, el hecho de trabajar con guía de caja negra
sí que nos tienen la gran capacidad de trabajar con grandes volúmenes de datos, ¿vale? Principalmente no estructurados, ¿vale? Pero el problema que tenemos es que vamos a tener una falta de explicabilidad de dónde obtener esa información. Tú a plataformas tipo ChatGPT le puedes preguntar una información, te va a dar la información, puede ser que sea acertada, pero muy probablemente él sepa que esa es la respuesta, pero no sepa hacer esa trazabilidad de cuál ha sido la fuente de información en la cual la ha podido obtener. De ahí la importancia de la utilización, en este caso, de inteligencia artificial híbrida, en el cual intenta obtener la parte más potente de lo que sería de inteligencia tradicional, tipo que estamos hablando de caja negra, pero modificando diferentes tipos de algoritmos y parámetros para que nos ayude a hacer esa trazabilidad de la información que al final es lo que buscamos. Nosotros tenemos que tener la capacidad de poder obtener esa trazabilidad de cada una de las informaciones que vamos obteniendo en nuestra investigación. Y luego también hay que tener otra cosa muy presente, es el hecho de utilizar inteligencia artificial, independientemente para lo que sea, nos va a generar un pequeño hándicap, que va a ser que depende, a no ser que sea una inteligencia artificial como la que proponemos, híbrida, en la cual la tengas tú en local, en tu servidor, en el cual tú puedas trabajar y toda la información que proceses sea únicamente tuya, pero toda la información que estamos regalando a la inteligencia tradicional tipo ChatGPT es brutal. La gran cantidad de información que se sube, que no debería subirse, porque son secretos de empresa, código de la empresa, etcétera, ¿no? Entonces, aquí hay una falta, en muchas ocasiones, una falta de tener muy presente que cuando hablamos de investigaciones, la gran mayoría de información con la cual vamos a trabajar va a ser información, ya sea secreta, o estará en un proceso judicial, etcétera, que no podemos compartir. Esta semana leía, con muy buena fe, una chica que compartía en LinkedIn, explicaba, he encontrado la manera para poder trabajar de forma eficiente con los ficheros PDF que me envía las telefonías. Cuando se hace una investigación telefónica, lo primero que haces es, si tiene un sospechoso, le pides información sobre sus movimientos telefónicos, sus llamadas, etc. Por las compañías, hace unos años, como mínimo en España, te lo enviaban en formato PDF, ahora ya ha variado, pero te lo enviaban en formato PDF. A partir de ahí tenías que utilizar diferentes tipos de mecanismos en OCR para procesarlo y poder extraerlo en Excel u otro sistema que pudieras luego trabajarlo. ¿Qué pasaba? La chica con muy buena fe decía, ya he encontrado, estoy subiendo todas las tarificaciones telefónicas de mis investigaciones a I Love PDF. Digo, ¿what? O sea, estamos hablando de compartir información personal, confidencial, en servicios de terceros que no estamos controlando. La gran problemática que hay a nivel de investigación principalmente es la salvaguarda de la información. Si ya tenemos problemas a la hora de elegir un proveedor porque no sabemos dónde va a tener el servidor y quién va a tener acceso al servidor, imaginaros en este caso con investigaciones que son totalmente confidenciales. Y ahí lo más importante, y vuelvo a repetir, es el hecho de hacer esa trazabilidad. Yo no puedo decir el malo es X porque ChatGPT dice que en función de la información que yo le he subido me indica que tiene un mayor rango de probabilidad. No, tengo que ser capaz de cada uno de los indicios hacer esa trazabilidad que me permita determinar y sobre todo luego poder defenderlo. Pero cuando yo vaya a un juzgado para defender ese peritaje, ese informe de por qué digo que el señor Carlos Sisdedos es el malo, tendré que justificarlo. Tendré que tener unas conclusiones que estarán respaldadas por unas premisas y eso tiene que estar supeditado a una serie de indicios reales. Por lo tanto, no olvidemos ese parámetro. Entonces, al final, aquí necesitamos es la conveniencia de trabajar con inteligencia artificial de una forma muy estrecha de lo que hablamos con el tema de los analistas de inteligencia, que al final el analista de inteligencia es la figura principal en la cual vamos a tener que trabajar. Entonces, ahí viene un poco el motivo de esta charla, ¿no? Fue el desarrollo de una plataforma de inteligencia artificial en el cual nos permita poder trabajar de una forma eficiente, de una forma eficaz contra el cibercrimen, ¿no? Y en este caso, pudiendo aprovechar todas las ventajas que hemos comentado que tiene la inteligencia artificial híbrida junto con las habilidades de los analistas. Entonces, aquí hay un elemento importantísimo, es que cuando hablamos de cualquier otro crimen y hablamos de un secuestro o de rehén, etcétera, siempre vamos a llamar, en este caso, a los SWAT, a los GEOs, ¿vale? Porque es la unidad más especializada. ¿Qué sucede? Cuando estamos hablando de cibercrimen, tenemos que pensar que los malos también tienen altas capacidades. Por lo tanto, necesitamos también utilizar herramientas afines a esas características y que nos permitan, como no, estar a su altura a la hora de hacer nuestras investigaciones. ¿De acuerdo? Y ahí viene cuando tenemos que empezar a darle importancia a todo lo que es la extracción de información mediante inteligencia estratégica virtual. ¿Qué estamos hablando? Estamos hablando de virtual learning. Estamos hablando de la utilización de esos analistas de inteligencia infiltrados
En este caso se supone que es un lobo con piel de cordero que nos permita infiltrarnos en sus canales, en sus grupos, en sus plataformas, para poder obtener información. Hemos comentado que necesitamos información de calidad, ¿vale? Y necesitamos crear esa apariencia en nuestras identidades virtuales que nos permitan escondernos dentro de ese ámbito para poder obtener información de calidad. Estamos hablando, en el ejemplo que en la ponencia anterior comentaban sobre, estaban trabajando una serie de feeds, ¿no? De información genérica que comparte una serie de compañías y que al final todas las compañías y todas las organizaciones acaban trabajando con los mismos feeds de inteligencia. Por lo tanto, si todo el mundo tiene esos feeds de inteligencia y los malos también lo tienen, esos feeds de inteligencia no me sirven para nada, porque esa metodología es pública, los malos lo ven, los malos son malos, pero no son tontos. Por lo tanto, cambian la metodología de trabajar. La única forma que tenemos para poder adaptarnos y poder anticiparnos es introducirnos en sus canales y tener esa capacidad. Porque al final, yo puedo trabajar con inteligencia artificial, pero yo necesito tener datos, necesito tener mucha data. Y no es lo mismo trabajar únicamente con información externa de los feeds de terceros que decir, no, yo voy a crear, en este caso, nosotros tenemos un grupo de analistas que nos permiten estar infiltrados en la gran mayoría de grupos de cibercrimen, diferentes tipologías, para poder obtener información de primera mano de esos canales o de esos foros. Porque yo, os pongo un ejemplo, si yo estoy trabajando pongamos un ejemplo de Telegram, si yo tengo Telegram y resulta que tengo un avatar, una identidad virtual que tengo infiltrado en diferentes canales, un único avatar, con la cuenta gratuita, tengo acceso a 500 canales. La de pago, 1000. Vamos a continuar con la gratuita, 500 canales. Si yo creo 10 avatares, 10 identidades virtuales que voy a introducir para hacer esas investigaciones, tengo acceso a 5000 canales. Si en vez de 10 tengo 20, y así exponencial. Por lo tanto, yo necesito cuanta más información yo pueda tener de esos lugares, de esos mercados, de esa forma que tiene de trabajar, más posibilidades tendré de tener la capacidad de poder generar esa inteligencia que yo necesito. Porque al final, cuando hablamos de inteligencia, es proactividad, ¿eh? O sea, está muy bien, todos los informes, una vez hemos finalizado, ya nos han atacado. A mí personalmente no me sirven de nada, me sirve de conocimiento, pero yo realmente me interesa es qué elementos puedo llevar a práctica para anticiparme al cibercrimen. No únicamente tener una capacidad totalmente reactiva, sino ser proactivo. Entonces, si recordáis la tortuga anterior, ¿no? Si esa metodología actual de investigación somos capaces de añadirle y darle esa capa de inteligencia artificial junto con las capacidades de OSINT, junto con Virtual Looming, ¿de acuerdo? Lo que obtendremos será esto. La misma tortuga, que era lenta, que no era práctica, ¿de acuerdo? Tendrá unas capacidades a la hora de movimiento ágil que nos permitirá adaptarnos al cibercrimen. Yo tengo que ser capaz de ser rápido, tengo que ser capaz de adaptarme a las capacidades de cibercrimen. Y en los sistemas actuales hemos visto en la gráfica cómo no está funcionando. Por lo tanto, al final hay que cambiar. Hay que cambiar el paradigma y ser como esa tortuga, ¿de acuerdo? En el cual le das una herramienta extra, ¿vale? Se adapta y es capaz de modificar y aumentar su productividad. En este caso, la velocidad de la tortuga. Pues eso es un poco un símil que queremos representar de cara a nosotros. Y permitidme la licencia, la idea es poder ir siempre a rebufo de los malos. Hasta ahora los malos van por autopista, nosotros vamos por comarcal. No puede ser, tenemos que ser capaces también de tener esa capacidad que nos permita anticiparnos a los malos. Y la única forma que hay es hacer esa combinación híbrida de las diferentes tecnologías que nos permitan hacer ese cambio. Entonces, ¿aquí qué nos encontramos? Nos va a permitir la utilización de inteligencia artificial junto con Open Source Intelligence, junto con Virtual Looming, una serie de beneficios. ¿De acuerdo? Tenemos, pues, primero de todo, la optimización de recursos humanos. Está claro que hay una gran cantidad de datos que podemos, o de tareas que son rudimentarias, que podemos automatizarlas, ¿vale? Tenemos el análisis y el cruce de información de plataformas, la validación de informaciones que podamos obtener de diferentes tipos de inputs, ¿de acuerdo? Pero hay una cosa importante también a tener presente, que no se os olvide, la gran mayoría tenemos bases propias. Tenemos bases de datos propias y tendemos, cuando hacemos una investigación, únicamente a circunscribir todos los datos que tenemos o esa data a esa investigación. Y aquí, eso es un error. Los malos, como hemos comentado, los malos al final acaban siendo casi siempre los mismos. ¿Qué necesitamos? Necesitamos ser capaces de toda esa información, ser capaz de almacenarla, de analizarla, de cruzarla. Cuando tengo un nuevo input de una nueva red, de una nueva amenaza, de un nuevo grupo criminal, automáticamente tengo que cruzar toda la información que tenga, hash, dominios, alias, toda la información
cruzarla con las bases de datos previas que ya tengo. Eso me va a permitir hacer esa proactividad. Si yo cada vez que detecto una amenaza tengo que empezar de cero y tengo una carpetita con el nombre de la amenaza y la trato únicamente como esa amenaza, tenemos un problema, porque no evolucionaremos. Entonces, a nivel de capacidades, sabemos cómo la inteligencia artificial nos va a ayudar muchísimo, ¿no? Pues tanto en las capacidades a la hora de hacer reconocimiento facial, diferentes tipos de análisis lingüístico, sintáctico, etcétera, ¿no? Nos va a permitir ser capaces de anticiparnos, ¿no? Ser capaz incluso del análisis de vocal, de cualquier tipo de ámbito. Incluso muchas veces puede haber datos que no seamos conscientes de que podemos cruzarlo, de que podemos obtener una información, y la inteligencia artificial nos puede ayudar en ello. Como todo, en función de cuál sea la plataforma que estés utilizando, ¿vale? En este caso fue una demostración que hicimos con datos inocuos para ver la efectividad de cada una de ellas. En función de los datos que le estés facilitando, cada una de las plataformas, bueno, puede tener una efectividad más o menos interesante. Pero si hacemos un estudio de forma global, en este caso lo que hablamos con nuestra herramienta que estuvimos diseñando, de forma general, la eficiencia de las investigaciones mejora entre un 60 y un 80% al sistema tradicional, si aplicamos esta combinación de esta tríada, ¿no? Que es inteligencia artificial, Open Source Intelligence y Virtual Humming. Utilizando esa tríada, ¿vale? Hacemos como, al final, cada uno de las diferentes acciones, en este caso, por ejemplo, hemos puesto automatización de datos, reconocimiento de patrones, detección de amenazas y optimización de recursos humanos. Al final, de forma global, lo que nos va a ayudar, nos va a permitir, va a ser aumentar la eficiencia de nuestras investigaciones en un rango que puede variar entre 60 y 80. Aquí también, seguramente, en función del tipo de investigación y en función del tipo de data, pues posiblemente, quizás, si es muy específica, puede aumentar o pueda disminuir, ¿no? Pero para que tengamos una ratio de la importancia que tiene y cómo podemos llegar a hacer esa obtención. Y de ahí un poco reiterar lo que hemos comentado anteriormente. Si yo, por mucha información que tengo, por mucho que utilice inteligencia artificial, por mucho que utilice diferentes tipos de parámetros, no soy capaz, por un lado, de abrir la mente y utilizar toda la información que está en el ciberespacio, y ahí entraría la capacidad de poder obtener información con tema de identidades virtuales que nos va a permitir extraer ese volumen extra de data. Y si no somos capaces de hacer ese proceso que hablábamos antes, de limpieza, tratamiento, etcétera, que me ayude a sintetizar esa información para que luego el analista pueda darle ese contexto, no funcionará. Si tenemos la capacidad de hacer ese enfoque, ¿no? Colaborativo, de decir, bueno, por un lado tengo esa capacidad de hacer esta extracción, análisis, etcétera, y por otro lado tengo la posibilidad de analizarlo y crear esa plataforma colaborativa, oye, pues es genial. Aquí ya el segundo punto sería, y quizá más importante, sería la capacidad de decir, bueno, ya sé que en este caso vivimos en un mundo en el cual la información es poder, pero vamos a utilizar estas herramientas para de una forma colaborativa. Al final los malos crean sus canales. Cada vez que tenemos un tipo de disolución de algún grupo criminal, acaba apareciendo que tenían un chat colaborativo o tenían grupos en los cuales compartían información, etcétera, ¿no? Entonces, ¿por qué nosotros no podemos hacerlo? Empiezan a haber propuestas a nivel europeo, pero es que al final los malos no tienen fronteras. La ubicuidad es algo estupendísimo para los malos. Entonces, aquí hay que ser súper claro en ese aspecto. Para poner un ejemplo real, teníamos un actor, se llamaba Prapa123, al final nosotros era un chavalín de 16 años, que estaba en Cataluña, que estaba destrozando a Latinoamérica, y aquí había entrado en la web de Interpol, la web de varias empresas y organismos institucionales catalanes, y llevaba a todo el mundo loco, ¿vale? Y con el sistema tradicional de aquí no estaba funcionando. A partir de ahí, ¿qué hicimos? Utilizamos lo que hablamos, las técnicas de colaboración y Virtual Humming, y pudimos conseguir, a partir de unos compañeros en Argentina, pudimos obtener información clave que permitió su identificación. Si no, aquí quizás estaríamos todavía trabajando detrás de él. Entonces, la importancia que tiene es ser conscientes de ese entorno colaborativo que es imprescindible a la hora de hacer frente contra el crimen, ¿no? Y ya como conclusiones, para no extenderme del tiempo, al final, este enfoque que hemos planteado, este enfoque colaborativo en el cual utilizamos esta tríada, ¿no? de elementos, inteligencia artificial, Open Source Intelligence, al final recordad que ninguno, bueno, inteligencia artificial sí que es nuevo, pero al final recordad que Virtual Humming, la obtención de información por fuentes humanas, en este caso, enfocadas al ámbito cibernético, o la obtención de información de fuentes abiertas, no es algo nuevo. No es algo nuevo, pero lo utilizamos de forma aislada. Es como cuando hablamos que creamos congresos, ¿no? de OSINT, etc. Y lo único que hablamos es de herramientas. O sea, tenemos que cambiar el paradigma. O sea, ¿por qué digo esto? Y aprovecho las conclusiones. Hasta hace unos meses habían
me invento la cifra, 1 millón de investigadores de Twitter. Todo el mundo era investigador de X. ¿Por qué? Porque había una API pública y todo el mundo podía investigar. Ahora, de repente, cuando han cortado la API, ahora resulta que del millón de investigadores de Twitter, que eran estupendísimos, nos quedan 200.000. ¿Vale? Entonces, no nos podemos enfocar únicamente en las herramientas. Hay que conocer las metodologías. Las metodologías es lo que nos va a permitir, independientemente de las herramientas que tengamos delante, sacarle el provecho. Las herramientas evolucionan. Hace unos años no teníamos la inteligencia artificial. Ahora, ¿qué hacemos? Adaptamos el ciclo, la metodología que tenemos a la inteligencia virtual, inteligencia artificial. Se trata de ir modernizando las técnicas, aprovechando, pero siempre teniendo presente que hay una metodología que está funcionando, que ese ciclo de inteligencia vamos a aprovechar. Y cómo no, el hecho de, si no somos capaces de hacer este tipo de modificaciones a nuestro modo operandi a la hora de trabajar, sé que es complicado. Complicado porque a la hora de crear un sistema como este tienes que tener muy claro el servidor, cómo lo implemento, quién lo potencia de cálculo, quién me lo va a gestionar, ¿vale? Es complicado, pero merece la pena. Merece la pena porque los resultados son evidentes. ¿De acuerdo? Entonces, nada, un placer haber podido participar nuevamente en estas jornadas y muchas gracias por la atención. Carlos, muy interesante, muy didáctico. Tenemos algunas preguntas antes de que te vayas, que nos han formulado a través de la plataforma. Ayer en esta sala escuchamos, entre otros ponentes, a Marc Reyes de Kela, y hablaba en su exposición de cómo muchas actividades criminales que se desarrollaban en Telegram empiezan a trasladarse a otros foros. Por ejemplo, Discord. Él creía que podía ser el siguiente paso, el gran foro en este tipo de actividades. ¿Crees que es así? El problema con Telegram es que va un poco en función de intereses. Por ejemplo, hace ya, creo que fue 2019, Telegram continuaba siendo el principal paradigma de utilización por parte del terrorismo yihadista y de repente, como sintió la presión, ¿qué hizo? Hizo un convenio con Europol y de repente cerró 10.000 canales. ¿Vale? Hubo una primera expandida, ¿vale? Una primera distribución de los malos, se fueron a Discord, se fueron a Trema, se fueron a Rochat, a diferentes plataformas. Pero ¿qué ha pasado? Eso con el tiempo se volvió a relajar y esos malos que se disgregaron, lo que pasó es que volvieron otra vez a Telegram. ¿Qué pasa? En este caso, ¿qué puede suceder? Que ahora sí, por miedo, muchos de estos malos lo que hayan hecho es se vayan a esa plataforma, a Discord y similar, hasta que se pueda relajar el sistema y volverán. El gran problema que hay desde mi punto de vista de esas operaciones es que, por ejemplo, en el caso de Telegram, los servicios de inteligencia tienen sus agentes infiltrados, tienen metodologías, tienen herramientas, tienen sistemas para identificar a los perfiles. Ahora, de repente, Telegram cambia su política de colaboración, los malos se van y se van a plataformas que quizás no tienen esas herramientas desarrolladas. Y eso lo que hace es perjudica a las investigaciones. ¿Y crees que va a cambiar la situación después de el proceso judicial, la detención de su responsable? Yo creo que en un primer momento lo pilló fuera de juego, ¿vale? Sabemos que Telegram lleva años sufriendo presiones por parte de todo el mundo para que comparta esa información, ¿no? Y hasta ahora no lo ha hecho. Ahora veremos, pensemos que es su core. Su core de trabajo es trabajar en esos foros en los cuales le da visibilidad, datos para sus negocios. Entonces, veremos, a ver, es complicado. Yo creo que tardará poco, pero al final todos esos malos volverán a Telegram. En ese trabajo para las investigaciones, para detectar cibercriminales, organizaciones de este tipo, ¿hasta qué punto se pueden utilizar, nos preguntan, bases de datos filtradas de organismos y de empresas para enriquecer esas investigaciones? ¿Se estarían utilizando datos que han sido obtenidos de forma ilegítima, pero que también están siendo utilizados por los adversarios? Aquí es una pregunta interesante, sobre todo porque tenemos que hacer una diferenciación, en este caso no lo he hecho. Cuando tenemos inteligencia, cuando hacemos esas infiltraciones de obtención de datos en fuentes abiertas, hay que tener presente cuál es el objetivo final de esa investigación. Si es judicializar o no. ¿Por qué? Porque yo, por ejemplo, puedo ser el banco A y han atacado al banco B y yo utilizo mis recursos para obtener información de cómo han atacado ese banco. ¿Para qué? Para proteger mi infraestructura. ¿Voy a judicializar esa información que he obtenido? No. Por tanto, no necesito ningún tipo de autorización o la figura de agente encubierto que me dé ese paraguas para hacer esa obtención de información. Por el otro lado, sobre el tema de los datos, por norma general, yo creo que, si no me equivoco, hay alguna jurisprudencia que permite perfectamente utilizar en investigaciones policiales esa información filtrada. Carlos Seisdedos, muchísimas gracias. Muy interesante. Muchas gracias a vosotros. Un gusto. Gracias.